Historias para aprender español. El fundador de WhatsApp. Jan era un niño que pertenecía a una familia judía en Ucrania. Desafortunadamente, era una familia muy pobre. La madre era una ama de casa y su padre un albañil, por lo que en sus primeros años, Jan no gozaba de grandes lujos ciertamente. Cuando tenía 16 años, Jan viaja a los Estados Unidos en busca de oportunidades. Este viaje marcaría la separación de la familia, pues Jan iba con su madre y su abuela. El padre de Jan se quedó en Ucrania, esperando reunirse con ellos después. Ya en Estados Unidos, la madre de Jan trabajaba como niñera, mientras él trabajaba en una tienda. Trataban de conseguir dinero para subsistir mientras vivían en un apartamento modesto en California. Aunque las cosas eran difíciles, a sus 18 años e interesado en estudiar programación, Jan ingresó a la Universidad Estatal de San José, mientras trabajaba en una empresa de seguridad de software. Posteriormente, Jan conoció a Brian Acton, con quien trabajaría en el proyecto más grande de su vida unos años más adelante. Cuando habían pasado 5 años desde su llegada a los Estados Unidos, Jan recibió una muy mala noticia. Su padre había muerto en Ucrania. A sus 21 años, Jan empezaría a trabajar en una de las empresas más importantes de tecnología del momento, Yahoo. En esta empresa, Jan desempeñaría un cargo importante como ingeniero de estructuras. Sin embargo, era un empleo que requería de su atención completa, por lo que tuvo que abandonar sus estudios sin finalizar. Luego, cuando Jan tenía 24 años, su vida es golpeada de nuevo. Tras luchar por años contra el cáncer, su madre muere. Solo su tenacidad y autodeterminación le ayudan a seguir adelante. Las grandes decisiones de vida no terminan cuando abandona sus estudios. A sus 31 años, Jan decidió dejar su cargo en Yahoo para buscar su propio sueño y trabajar en sus propias ideas. Había vivido la opresión soviética durante su infancia, por lo que quería crear formas de comunicarse libre y tranquilamente. 2 años más adelante, y tras viajar por Sudamérica, Jan creó WhatsApp Inc. junto con su amigo Brian Acton. Un año después, lograrían lanzar la aplicación de mensajería WhatsApp. Aunque la aplicación no tuvo un comienzo muy exitoso, en 2009 la marca Apple creó algo que ayudaría a WhatsApp: las notificaciones. Ahora, las personas podrían saber que recibían un mensaje sin necesidad de abrir la aplicación, lo cual agiliza el uso de marcas como WhatsApp. Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, se interesó por la creciente WhatsApp y estableció contacto con Jan. Tras 2 años de conocerlo, Zuckerberg invitó a Jan a una cena para proponerle la compra de WhatsApp. Jan aceptó, y a la semana siguiente el anuncio de compra se hizo público. 19.000 millones pagaría Facebook por la aplicación creada por Jan. En su vida, Jan se ha destacado por su filantropía. Ha donado casi 500 millones de dólares a las fundaciones FreeBSD y Silicon Valley Community Foundation. Además, creó su propia fundación, la Cohn Family Foundation. Jan se convirtió en millonario con su esfuerzo, a pesar de los duros años de su infancia y los problemas de su juventud. Quiso mantener su privacidad, por lo que se conocen pocos datos sobre su vida personal actual. Su esfuerzo y tenacidad lo llevaron al éxito. Esta es la historia de Jan Koum, el creador de WhatsApp
y el hombre que revolucionó la comunicación mundial.